Bueno, hoy estamos con Diego Robles en el CDM, en el Centro Deportivo de Moncada, donde él entrena habitualmente, y vamos a hacer unas pequeñas preguntas para conocer un poco más de él, ya que es el triatleta de moda que está ganando los últimos duatlones. Es muy joven y tiene muchas cosas que contar. ¿Qué tal, Diego? Muy bien, aquí estamos, donde suelo entrenar habitualmente la natación y con muchas ganas de... Cuéntanos un poquito cómo empezaste en el mundo del triatlón y no sé si alguien te aconsejó este deporte o cómo fue. Pues conocí el triatlón hace ya casi 5 años, gracias a mi amigo Martín Milo. Íbamos juntos a clase, somos compañeros de clase, y él empezó en el club y al mes de empezar él, como íbamos siempre juntos y tal, me comentó mucho, habló muy bien y decidí ir un día a probar. También es verdad que el primer día que fui a probar acabé muerto, pero bueno, al final me enganchó. ¿Pero tú has hecho otro deporte así parecido de estos tres que hay en el triatlón o ha sido todo nuevo? Yo no venía de hacer ningún deporte como puede ser atletismo o cualquier cosa. Yo de pequeño he jugado a fútbol y luego me pasé al tenis, pero de ahí nada más. Cuéntanos un poquito cómo te organizas a la hora de entrenamientos, de estudios, trabajo si tienes, novia, todas esas cosas, ¿cómo lo haces? Las horas que sacas a la semana. Bueno, pues actualmente estoy estudiando en la Universidad de Valencia y tengo un horario que me permite entrenar bastante bien, no me quejo para nada, la verdad, porque voy a clase por las mañanas, normalmente de 8 a 2, algún día incluso acabo antes, y incluso los martes no tengo clase en todo el día, así que eso me permite sacar más entrenamientos en todo el día. ¿Más o menos cuántas horas de entrenamiento estás metiendo ahora? Semanalmente hago una media de 2 horas al día, algunos días una, algunos días 3, en función de las clases y los estudios. Imagino también que el fin de semana pues aprovecharás para meter un poquito más de bicicleta, rodajes más largos, ¿no? Exactamente, el fin de semana es cuando aprovechamos a salir en bici, las salidas de bici que ocupan más tiempo y entre semana no se pueden meter, pues las aprovechamos el fin de semana, incluso el fin de semana pues aprovechamos para doblar, bici carrera o incluso natación. Cuéntanos un poquito también cuáles han sido tus éxitos más, los que más te han sentir orgullosos, los últimos que has tenido. Pues éxitos así que me llenan mucho y cabe destacar son como por ejemplo el triatlón de Valencia de este año, que fue mi primer triatlón olímpico, donde debuté en la distancia olímpica y pues conseguí una segunda plaza. Buen debut. De mi entrenador Emilio Aguayo y estoy muy agradecido por ello. Incluso corriendo bien el 10.000, que era la primera vez que corría los 10 kilómetros después de la bici, así que estoy muy contento. En la presente temporada, pues en los duatlones que he competido, he conseguido ya 2 victorias y una de ellas bastante importante para mí, como era el clasificatorio para el Campeonato de España de Duatlón Elite en la Vall d'Uixó, que considero que era una prueba que había bastante nivel y a nivel nacional, sí. Para nada la victoria. Bueno, Diego, cuéntanos también cuáles son tus objetivos así más a largo plazo, si tienes pensado algunos cambios. Pues así para un futuro cercano me gustaría conseguir, aunque sé que está un poco lejos aún, una plaza para poder competir en el Campeonato de Europa de Duatlón que se celebra este año en Alcobendas, en Madrid. Y también así lo que más principalmente estamos enfocando en mejorar este año para en un futuro poder estar a un mejor nivel y salir un poco más adelante es la natación, es lo que peor llevo. Estoy trabajando duro con Emilio Aguayo, mi entrenador, para mejorar la técnica y... Cuéntanos también un poquito cómo es tu relación con Emilio, porque es tu entrenador, pero a la vez, muchas veces, pues es tu rival, ¿no?, en competición. Exacto, a ver, Emilio es mi entrenador, aparte de compañero de entrenamientos, porque los dos nos compaginamos muy bien y está claro que sin él no podría llevar la mejora que estoy teniendo, porque creo que los dos nos ayudamos mutuamente. Siempre el hecho de salir a correr juntos, entrenar juntos en bici, eso quieras o no hace que yo vaya siempre un poquito por encima. Y uno tira siempre un día del otro, claro, ¿no? Y si uno tiene un día peor, el otro le aprieta, así que eso te hace mejorar mucho más. Estamos viendo también que el triatlón está creciendo mucho últimamente, estos últimos años sobre todo, pues está de moda, hay un boom con el triatlón.
¿Y cuál sería el consejo de un deportista que no llega a ser profesional, pero sí que se puede considerar élite, por lo menos a nivel autonómico, ¿no? ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a alguien que está empezando en este deporte y que pues, nos puede estar viendo a lo mejor por primera vez y quiere hacer algo de triatlón? Pues yo lo que recomiendo a toda la gente que se está iniciando, que empieza a conocer el triatlón, es que en tema de material, sea zapatillas o ya bici, que es algo que tienes que invertir mucho económicamente, que no se dejen guiar por lo que ven a sus amigos o incluso lo que ven a los profesionales, porque a veces lo que vean a los profesionales no es lo mejor para ellos, que se dejen asesorar en las tiendas y igual por gente que entiende, ¿no? Exactamente, gente que les pueda decir lo que les viene bien a ellos, a sus capacidades físicas, al igual que con el tema de los entrenamientos, que busquen un club, que cada vez hay más, que se dejen guiar por entrenadores que les llevarán mucho mejor y mejorarán enseguida. Muy bien. Y bueno, cuéntanos un poquito a quién tienes que agradecer pues el nivel que estás teniendo ahora mismo, si tienes algún tipo de ayuda, si tienes alguna carencia de material, si te haría falta algo para poder subir un escalón o cuéntanos. Pues la verdad es que estoy muy agradecido porque este año cuento por primer año con la ayuda de patrocinadores, como puede ser Oaction Running, una de las mejores tiendas de triatlón a nivel nacional, que me ayuda con material, todo el material deportivo, de correr, neopreno, todo eso. Luego también Visey este año, que me hace el traje personalizado y toda la ropa relacionada de ciclismo, me la dan ellos. Así como a la clínica Fisioterapia Vicente Lozano, que me lleva tratando ya 2 años y me cuida mucho y hace que siempre esté todo a punto. Entonces, lo que sería falta de algo sería a lo mejor algo de material de ciclismo, ¿no? Sí, luego ya, hombre, si... Sería ponerle la guinda al pastel. Si surgiese la posibilidad de ayudas en tema de material, como puede ser una bici, pues siempre son bienvenidas y estaría muy agradecido. Muy bien. Y coméntanos un poquito cuáles son tus redes sociales por si te quieren seguir. Pues sí, podéis seguirme en Instagram, en Twitter y así como en Facebook. En Instagram y Twitter con @DiegoRobles95 y en Facebook buscáis Diego Robles. Y lo pondremos por aquí abajo también para que sea más fácil. Y nada, hasta aquí la pequeña entrevista. Ahora vamos a grabar un poquito nadando para que lo podáis ver también cómo entrena y nos vemos en las competiciones, ¿no? Gracias también a Olón por concederme esta entrevista y por el trabajo que están haciendo actualmente, ya no solo a nivel autonómico sino nacional, que están dando a conocer y tienen un duro trabajo detrás, grabando todas las competiciones y todo lo que están haciendo para que el triatlón sea más conocido. Gracias. Nos despedimos. Hasta luego. I thought you were lost in the depth where lovers meet. One last smile and fingers crossed.